Hidronefrosis bilateral. Aquí pueden ser dos, porque depende de lo que estén pensando. Pero ¿cuál? Cistograma de llenado miccional, filografía retrógrada. ¿Cuál le pusieron? Cistograma de llenado. ¿Qué estamos intentando ver aquí? Un reflujo vesiculoreteral en el paciente. ¿Verdad? Dos malformaciones congénitas más frecuentes. ¿Cuáles son? La estenosis del andeón ureteropélico hacia arriba, eso se va a dar en recién nacido, y un paciente que recurrentemente nació bien el niño sin problema, etcétera, y en el transcurso del tiempo nos está dando infecciones urinarias, tenemos que empezar en reflujo vésico ureteral. Entonces un cistograma de llenado miccional para evidenciar. Hombre tiene seguro de presentar aumento de volumen de escroto izquierdo, es lo que venía preguntando Maqui González. No presenta dolor, sin embargo, ha ido en aumento en los últimos 4 años. La presencia de presión presenta escroto, aumenta de volumen, presencia de testículo indurado, no dolor sobre la posición negativa. ¿Qué están pensando hasta aquí? Un tumor, claro, un tumor. ¿Sí? Aumento de volumen testicular sin dolor, tenemos que pensar en cáncer. ¿Ok? Estoy de imagen que necesita este paciente para cumplir la sospecha. Ultrasonido, ver el ultrasonido es el estudio de imagen para confirmar patologías escrotales. ¿Okay? Hombres científicos que acudan por enfrentar nictura por la vía de tener un empujo, esto le ha ido a enfrentar el último mes y se ha agravado con urgencia. De todos los síntomas que el paciente presenta, ¿cuál de ellos es el que nos habla fundamentalmente de una obstrucción de la salida de la orina? ¿Cuál de ellos me dice que está obstruido? De todos, la urgencia, la nicturia, por la ¿cuál? Empujo, ¿verdad? Empujo. Intermitencia también, disminución del calibre podría ser. Todo lo demás son síntomas que le dicen de llenado, algo pasa en la vejiga que se activa más rápido. Síntomas de vaciamiento o de eliminación nos va a dar ¿cómo se llama? Pujo, intermitencia, etc. Bueno. Veo que algunos sacaron 0, pues está bien. Así se aprende. Ya no deben de permitirse esas cosas en quinto año de medicina, ¿eh? Ya no, ni 1, ni 3, ni 5. Son 10. ¿Sí? Significa que están estudiando. Ya no, están estudiando. Y ya van terminando. Ya debe ser lo mejor. Se los voy a repetir muchas veces. Ahí está ese caso, ese problema. Una mujer de 52 años hipertensa. A ver, léelo, Sandoval. Ya deja de chatear. ¿Qué estás chateando? No. Una mujer de 52 años hipertensa y diabética controlada que acude a la consulta externa por presentar disuria, urgencia y tenesmo de 48 horas de evolución, ha tomado suficiente agua sin cambios y tomó ampicilina sin cambios. Dice que la orina está muy olorosa, no ha presentado más síntomas. Hasta ahí nomás, sure, etcétera, etcétera. Orina pestosa, dice, se automedicó en piscina como todo el mundo, ¿verdad? Y tomar agua, y se tomó pelos de lote y lo que sea, ¿no? Sigue con la molestia, la señora no ha tenido fiebre, ha tenido otra molestia, ¿verdad? Es hipertensión diabética. Entonces, esto es una clásica infección de vías urinarias bajas, ¿verdad? Por la sintomatología, evidentemente tenemos que confirmar. Así llegan los pacientes. Cuando se agrega, fíjense bien, eso nomás se lo estoy hablando así para que lo vayan agarrando. Cuando se agrega fiebre, ya no es una infección puede ser una infección de vías urinarias bajas o altas, te pasa el pielonefritis, ya los parénquimas están. Cuando el uroterio solamente está invadido, no va a dar fiebre. En cambio, cuando está el parénquima reñal o próstata invadida, va a dar fiebre. Perdón, ¿okay? La diabetes predispone a que haya infecciones de vías urinarias, pero ¿qué es más común, altas o bajas? Las dos. Son igual. Lo que pasa es que la baja, si no la controla, se va a ascender y va a ser una alta y va a complicar más. Bueno, eso es nomás para que vean cómo llegan los pacientes. Claro, eso no, cualquier paciente, y ahorita vamos a ir definiendo las cosas. Bacteriuria sintomática son pacientes
que ustedes pueden hacer un examen de orina y traer bacterias, pero sin ninguna molestia. Dice, es un recuento significativo de colonias de bacterias en muestra de orina, pero sin síntomas. ¿Ok? Aquí lo importante de la bacteria, salud. Aquí lo importante de la bacteria sintomática es saber a quiénes vamos a medicar. Es decir, ustedes le hacen un examen de orina a todo el mundo y no va a haber bacterias, pero si a alguno le encuentran una bacteria sintomática, ¿y qué, perdón, significativa? ¿Qué es bacteria significativa? Cuando ustedes hacen un recuento de CAS, CAS que significa unidades formadas de colonias, ¿verdad? Hacen un urocultivo y les dan más de 100,000 unidades formadas, es una bacteria significativa. O que la tomaron la muestra por sonda, ¿ok? Hice por sonda y les dio 10 a la 2 nomás, ¿okay? 1,000 unidades de bacterias formadas de colonias, ¿verdad? Pero el paciente no tiene molestia, ¿sí? Pues podríamos ponerla como que es benigna, etcétera. Pero ¿a quiénes sí vamos a tratar? Es una buena pregunta, ahí está. ¿A quiénes vamos a tratar? A las embarazadas. Cualquier bacteria de embarazadas hay que tratarlas porque el riesgo de amenaza de parto es importante. Y pacientes también que van a ser sometidos a una intervención genitourinaria. ¿Ok? Muy bien, vamos a seguir. Perdón, ¿solo procedimientos genitourinarios? O sea, Sí. un paciente con bacteriuria asintomática puede entrar a una cirugía no, por decir, abdomen. Sí. Sí. Ok, bacterias sintomáticas, pues ya lo vimos que es una bacteria no común. Ahora algo importante que les voy a decir que es nuevo, no es que sea nuevo, sino que lo descubrieron, lo evidenciaron, es que ¿quiénes están de acuerdo que la orina es estéril? ¿Cuántos han aprendido eso? ¿Yo? Sí, la orina es Todos, ¿verdad? Sabemos que la orina es estéril. Pues fíjense que no, la orina tiene microbiota. ¿Sí? La orina tiene microbiota y para mí es novedad, sí es novedad, ¿por qué? Porque hay bacterias que están protegiendo al epitelio. ¿Sí? Hay microbiotas en la placenta, hay microbiota en todos lados y no le hemos hecho hincapié en la importancia de la microbiota. ¿Okay? Por eso es que los antibióticos son muy malos, porque guardan la microbiota. Hay que dar antibióticos cuando se deban de dar. Entonces, de aquí en adelante, entonces la orina no es completamente estéril, tiene microbiota, tiene flora normal. ¿Okay? Entonces hay un crecimiento común que puede ser comensal, fíjense, puede ser de la microbiota, por eso es que les vine a decir, porque puede ser un crecimiento normal y creemos que es patológico, ¿se dan cuenta? Entonces podemos, si le damos antibiótico vamos a hacer una superinfección después, en fin, bueno. Vean ustedes los pacientes, sí, que pueden tener ¿cómo se llama? Una bacteria sintomática. Muchos pacientes pueden tener bacteria sintomática. Todos los pacientes que tienen cateterismo tienen bacterias. Todos. Tienen una cistostomía, sonda Foley ya de permanencia, hacen cultivos y va a tener flora. Pero no sienten nada. Entonces no vamos a estarlo trate. ¿Okay? Por eso es importante que sepamos eso. ¿Okay? Ausencia de síntomas urinarios y un urocultivo positivo va a ser el diagnóstico. Entonces aquí lo que les estaba diciendo, vean ustedes, cuando es más de 100,000 unidades formadas de colonias o más de 1,000 en pacientes que usamos, que lo tomamos en la zona. Ok, y urocultivo, no realizar ni monitorizar a estos pacientes, ¿verdad? O sea, sabemos que va a tener, ¿verdad? Entonces, lo único que vamos a hacer es observarlos y si hay algún síntoma o cuando empecé con síntomas, pues vamos a ayudarlos. ¿Ok? ¿Cuándo vamos a hacer? En esto, no se les olvide. ¿Ok? Muy bien, vamos a seguir.
Entonces vean ustedes aquí, estas son las bacterias que va a tener: lactobacilos, Corynebacterium, Streptococcus, Actinomyces. Esos son los patógenos que va a tener. Vean ustedes que entre estos tres se llevan todos, prácticamente son comensales, y que no van a hacer una infección de vías urinarias como tal. ¿Okay? Ahí este estudio que se hizo, el primero viene del tratamiento con bacteria sintomática, y entonces se dieron cuenta que pues no necesitamos dar, ¿verdad? Las únicas evidencias que hay que dar es a estos pacientes. Ya lo hemos estado repitiendo varias veces. Pues vamos a dejar la bacteria síndrome porque nos podemos confundir, ¿verdad? Bueno, ¿sí? Dígame. Sí, dígame. Ajá. 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 Comprende el metoculparante y estos Ajá. Sí, está bien. Y vean bien cómo tiene el azúcar, que no hace que se le esté bajando, como no come la pastilla del azúcar se le baja. ¿Ok? Está bueno. Cualquiera. Sí. Ok. Ándale pues. Bueno. Ahora, eso es asintomático, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué es una infección de vías urinarias? Pues la existencia general patológica en la orina acompañada de sintomatología urinaria. Si no es, sí, debe de ir acompañada, es una invasión de gérmenes uropatógenos, ¿ok? Uropatógenos, que generalmente vienen del tracto digestivo, pero que tienen que cambiar, o sea, de alguna manera mutan para que puedan invadir la vía urinaria. Por lo menos una vez en la vida las mujeres van a tener infección de vías urinarias. ¿Okay? Incidencia en los hombres es mucho menos la probabilidad. Pero iniciamos los hombres del primer año de vida, ¿sí? El primer año de vida, los hombres tienen más probabilidad por la fimosis fisiológica que se tiene. En cambio, después del año de vida, las mujeres empiezan más incidencia y en el hombre disminuye. ¿Okay? Y así se permanece hasta la edad adulta, cuando los hombres empiezan a tener alteraciones con la próstata, y ahí se vuelven otra vez a igualar la frecuencia, la incidencia. Ahí está la tercera enfermedad frecuente que requiere atención primaria. De 12 al 20-30 tendrán una UTI, así como les digo, niños asociados a cicatrices renales, ¿verdad? Resistencia bacteriana es un problema de salud. O sea, todo el mundo, por favor, de aquí en adelante hasta que las guías cambien, no dar quinolonas a un paciente con infección de vías urinarias. ¿Entendieron? Sí. Bueno. Por el amor de Dios. Gracias. Todas las mujeres tendrán al menos un cuadro en su vida, y claro, la recurrencia es frecuente, porque la E. coli, que es la más frecuente, pues es muy canita, o sea, ahorita vamos a hablar de eso. Según su ubicación, pues vías urinarias bajas, ¿ok? De uretritis, aunque la uretritis tiene sus propios microorganismos, ¿sí? Cistitis, ¿ok? Vías urinarias altas, ¿sí? Pielonefritis, ¿verdad? Vías urinarias altas. Según la sintomatología, vimos bacteriología sintomática y la infección de vías urinarias ya propiamente dicha. Según la severidad, ya lo habíamos hablado, no complicada, es un paciente
mujer, ¿sí? Sin ninguna alteración anatómica ni fisiológica ni enfermedades. Todo lo demás entra en complicado. Es decir, niños, viejitos, hombres, inmunocomprometidos, diabéticos, lo que ustedes quieran. ¿Ok? Según cantidad de episodios, pues ahí lo pueden. Y tu persistente. Persistente es que no se quita a pesar del tratamiento adecuado. Persiste. ¿Sí? ¿Ok? Y tu reinfección, ¿qué significa reinfección? Que el paciente se infecta con otro microorganismo diferente. O sea, se trata de ese y otra vez síntomas. Le hacen un urocultivo y otro microorganismo. Cuando a usted le salgan 2 o 3 microorganismos en el urocultivo, esa orina está contaminada. No vale. ¿Sí? Tienen que tomar bien la orina. La orina es bien lavado los genitales y del chorro medio, así se le dice al paciente. Y con un frasco estéril o hervido, ¿verdad? En su casa. Y tu recurrente es, pues, lo que es más frecuente. Se quita y al rato otra vez. Esa es la recurrencia. Y generalmente es del mismo organismo. Entonces ya hablamos de la no complicada, ¿verdad? Ahí dice embarazadas, pero realmente la embarazada también es una actitud no complicada. ¿Ok? Recurrente ya dijimos, 3 o más episodios en un año o 2 en los últimos 6 meses. Ahí está asociada al cateterismo. Y urosepsis es la disfunción orgánica, es decir, paciente séptico, pues, por la infección de vías urinarias. Ahí está, ya les dije, según la cantidad de episodios. Y a la recurrencia. 3 infecciones urinarias en 12 meses o 2 infecciones urinarias en 6 meses. Hay gente que tiene cada mes, ¿no? Es un problema. Ok. Ahora, según la ubicación, ya lo vimos también. Ok. Es bien interesante esto, porque si la ubicación es solamente uretra, aunque la uretra es uretritis, no es cistitis, ok, la vejiga va a dar síntomas miccionales, ¿verdad? Ahí está, fisura por la cleta de dolor suprapúbico, pero no va a tener que fiebre. Cuando se agrega fiebre a la infección, ¿ok? Entonces ya no estamos hablando de que solamente es el urotelio, también que es ahora el parénquima, algo. Próstata, próstata y riñón, parénquima, riñón. Entonces ya es una pielonefritis o una prostatitis, ¿verdad? Síntomas urinarios como el de azul, más fiebre, tenemos que pensar en prostatitis. ¿Ok? Síntomas urinarios más fiebre y dolor lumbar es pielonefritis. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia. Y la diferencia es que el azul lo van a tratar ambulatorio. En cambio, cuando el paciente viene con fiebre, no lo pueden mandar a su casa, lo tienen que hospitalizar, porque se les puede complicar, que generalmente son pacientes inmunocomprometidos. ¿Okay? No complicada, pues ya saben, infecciones sin factor de riesgo. La complicada, todos los factores de riesgo que ustedes hayan puesto. ¿Ok? No complicada, ¿sí? La no complicada prácticamente, ¿sí?, va a ser lo que les dije, ¿verdad? Muy bien, vamos a seguir. Etiología. Lo más frecuente, ¿cuál es? 80%, 85%, la E. coli. Es un aeróbico gram negativo, ¿verdad? Y es E. coli uropatogénica, ¿ok? La E. coli uropatogénica. Porque no es la misma E. coli que está en el tubo digestivo. La Klebsiella, Proteus. Ahora, aquí nomás les voy a decir, Proteus, ahí dice, ¿con qué está relacionado Proteus? Con litiasis, con cálculos renales. Y también otra cosa importante de una vez, con pH alcalino. ¿Sí? Ustedes ven un pH alcalino, entonces tenemos que pensar en Proteus. Bueno. ¿Sí? Pues hasta las 6:30, creo. ¿Sí? ¿Ok?
Ok, también puede haber cándida. La cándida no hay que olvidarle en pacientes inmunocomprometidos, diabéticos. ¿Sí? La cándida. Entonces ahí están las bacterias más frecuentes, ahí las tienen ustedes: E. coli, Klebsiella, ¿sí? Streptococcus propíticos, enterococos, etcétera, etcétera. Proteus. Y claro, cuando hay Pseudomonas aeruginosa, ¿qué tenemos que pensar? Hospital. La Pseudomonas no es de la calle, ¿sí? La Pseudomonas es intrahospital, o la instrumentaron con algún instrumento no que estaba contaminado, o simplemente un paciente que está en terapia intensiva que le ponen un catéter y empieza con fiebre, 48 horas después, y le hacen un cultivo, va a salir va a ser la Pseudomonas, ¿verdad? Y aquí están las complicadas y las no complicadas, es lo mismo, ¿verdad? Okay, casi el mismo el mismo bicho. Factores de riesgo, pues ya saben, ¿no? Actividad sexual, nueva pareja sexual, anormalidades genitales, inmunosupresión. Esos son los factores de riesgo que tenemos. Ahora, los factores que no alteran, aunque nosotros lo hablamos, ¿no? Haga esto, no se aguante las ganas de orinar, límpiese bien, pero realmente no hay algo, pero sí se les dice de todos modos, porque de alguna manera mejora. ¿Okay? Micción postcoital, epicidalmente para ropa ajustada, tomar agua, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Pero se ha visto, aunque lo decimos, pero parece ser que no altera el riesgo, ¿verdad? Los riesgos, ya, fíjense en México cuántos se reportaron de causa de morbilidad. Esos estados son los que tienen más, muy probablemente sean porque son los que más reportan, ¿verdad? Si ustedes dan cuenta, son los estados más grandes. Los factores de riesgo, pues ya saben, las mujeres sexualmente activas, no ocupar el último 12 semanas, uso de espermicidas, utilización de vías urinarias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se contamina? ¿Cómo llega la infección? Por vía. La más frecuente, ¿cuál es? La ascendente, ¿verdad? Por la vía urinaria ascendente. ¿Okay? La hematógena es el 5 al 10% y son otros microorganismos. Y la linfática, pues por contigüidad, es la menos frecuente. Cuando entra el microorganismo y no es capaz, ¿sí? Cuando no es capaz la flora normal de eliminarlos, ¿sí? Porque tenemos una flora normal, lactobacilos, etcétera, etcétera, y llegan a la vía urinaria, llegan al urotelio. ¿Qué pasa en el urotelio? Pasan un montón de cosas, ¿sí? Pero lo más importante es que al entrar, ¿sí? Y sea suficientemente el inóculo, o sea la cantidad sea suficientemente importante, entonces va a colonizar el urotelio. Entonces, ¿qué va a pasar con el urotelio? No sé si traigan una diapositiva aquí. Bueno, sí traigo aquí. Vean ustedes aquí qué pasa. La E. coli tiene estas adherencias, se llaman pilis. ¿Sí lo ven? Sí. Estos se van a unir a unos receptores. Y esos receptores van a modificar la célula de tal manera que el microorganismo se meta a la célula y que perpetúe su estancia. Aparte, va a disminuir lo que es la resistencia. ¿Cuáles son los factores protectores de la vía urinaria para que no haya infección? Díganme algunos que ustedes sepan o se les ocurre. El pH es muy extremo, ¿verdad? El pH. ¿Temperatura? La temperatura, no necesariamente. La flora, ¿qué más? ¿Relaciones sexuales seguras? No. El tipo de epitelio. Eso te protege para el riesgo de transmisión sexual, pero no para la vida urinaria. El tipo de epitelio. ¿Cantidad de emisión? O sea, La micción, que corra, ¿verdad? Que vaya corriendo, es importante, eso también. Hay citocinas que se producen ahí en la vía urinaria también. ¿Qué más? Hay una proteína que se llama proteína Tom Horsfall, a ver si la tengo ahí para que también protege la mucosa.
Entonces todas estas cosas hacen, todos estos factores hacen, nos protegen de la vía urinaria de tener infección. Pero cuando se pierde o cuando el inóculo es muy grande o cuando el patógeno es muy virulento, pues evidentemente se va a crear esta infección. ¿Okay? Pero el primer paso es esos pilis que tienes ahí, esas por así decir, flagelos, ¿verdad? Que se unen. ¿Okay? Muy bien, esa es la fisiopatología. Entonces, barrera epitelial, ahí lo tienen ustedes, aquí está la proteína que les estaba diciendo. Todo esto es la barrera, toda la barrera que nos ayuda, ¿verdad? Es el factor protector. Factor protector, ¿ok? Factor protector, las interleucinas, todas las células, la uromodulina, la proteína de Transporter, los antimicrobianos, eliminación de degradación, el pH que dijimos y la corriente, o sea, el flujo de orina. Por eso todo tiene que salir, ¿verdad? ¿Okay? ¿Por qué? Porque uno de los factores más importantes, la alteración del mecanismo, ¿sí? Hace esto, ¿verdad? Que se pierda todo eso. Y entonces pues ya tenemos más factores de riesgo. Ahora, vamos a ver los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Pues dolor, disuria, Disuria, polaquiuria, tener urgencia, los suprapúbico, se pueden agregar otras como fiebre, dolor en flancos, etcétera, etcétera. Y estos pues no necesariamente tienen que ser síntomas, ¿verdad? Aunque unos pueden ser síntomas de alteración del estado de conciencia, ya un síntoma de sepsis. Ok, diagnóstico. ¿Cómo es el diagnóstico? Pues clínico, ¿no? Trae molestias para orinar, pero no por eso nos vamos a quedar así. Lo mínimo que vamos a hacer es un examen de orina. Pacientes infección de vías urinarias no complicadas, un examen de orina. Lo que les va a reportar, si es una infección, va a ser que nitritos, va a reportar que bacterias, biocitos, leucocitos, eritrocitos, pero la que me va a decir y que me va a confirmar es los nitritos y la esterasa leucocitaria también. ¿Ok? Entonces, si es un paciente no complicado, pues yo le puedo dar ¿qué? Tratamiento empírico. ¿Cuál va a ser el tratamiento empírico? Nitrofurantoína. Esa es una, pero ahora no es que lo esté reemplazando como segunda opción, ahora tenemos como opciones la fosfomicina y la nitrofurantoína. ¿Okay? La nitrofurantoína solamente la vamos a usar para vías urinarias bajas. Nunca la vamos a usar para una pielonefritis, ¿ok? Porque no se absorbe el parénquima. Y entonces, indicaciones para solicitar urocultivo a todos los pacientes que tengan infección de vías urinarias complicadas, ¿ok? Así debe de pensarse. A mí me ha tocado que, te disuelvan, tómate la ampicilina. Espérate, si ni siquiera un examen de orina tiene, ¿se dan cuenta? Hay que hacerlo bien. ¿Okay? Hay que hacer bien las cosas para que le vaya bien al paciente. ¿Okay? Y aquí vemos el urinalysis patológico. Vean ustedes aquí, aspecto turbio, generalmente sí lo van a reportar. Proteínas puede estar o no, pero sí la esterasa leucocitaria, nitritos positivos, eritrocitos puede o no haber, pero sí, una de las causas la principal causa de hematuria es infección. ¿Okay? Leucocitos va a haber también, generalmente arriba de 5, ¿verdad? Bacterias, pues va a haber bacterias también, etcétera, etcétera. Cuando hay cilindros leucocitarios, significa que la bacteria viene de arriba, que no viene de la vejiga. O sea, cuando hay, ¿por qué? Porque los cilindros tienen la forma de los túbulos. Entonces es una pielonefritis. Pero no entendí eso. Mande. Cuando significa que la bacteria viene de arriba. Cuando hay cilindros, los cilindros son
son como si fueran, ahora sí, tubitos, ¿verdad? De dónde van a venir, de arriba, ¿verdad? Y si ustedes se dan cuenta, aquí ven ustedes, estelas lo que se llaman intentos positivos, vean la especificidad, es final. Ok, urocultivo, pues ya lo dijimos, ¿verdad? La especificidad es altísima del chorro medio, ¿ok? Y la cateterización más de 1000, ¿ok? No crean que con algo que crezca ya es suficiente. Y la posición suprapúbica más todavía porque es más específico, más estéril. ¿Okay? Muy bien. Muy bien, esa es otra, cómo se toman las muestras. Ahora, el tratamiento. Todo uno tiene que ver espectro y susceptibilidad, eficacia, tolerabilidad de reacciones adversas, costo, disponibilidad, ¿verdad? Claro que seguir las guías cuando sea posible. Pero ahorita las guías europeas y las guías americanas pues está hablando acerca de la nitrofurantoína y la fosfomicina. Pero en México no hay guías actuales. Entonces ustedes agarran una guía, les va a decir que es la ciprofloxacina. Entonces es un problema. Pero aquí están la resistencia y la sensibilidad, lo verdes, resistencia. Vean ustedes la resistencia de levofloxacina. Un montón, ¿verdad? En cambio, la sensibilidad de la nitrofurantoína es alta. Y la amicacina alta. Fíjense que la amicacina tiene el 100% de sensibilidad. No tiene casi resistencia, ¿verdad? Sí, entonces es un buen antibiótico, pero como es parenteral, no hay enteral, pues no lo podemos tomar vía oral. Entonces, ¿qué es lo que ellos dicen? Vean ustedes, en Europa, esos son las recomendaciones. Doctor, En Estados Unidos y me mando. una pregunta. ¿En México por qué se usa entonces ahí trinetoxina? ¿Es porque no hay fosfomicina en el mercado? Que no es actual. Es que no tenemos guías actualizadas. Pero se ha visto que hay muchísima resistencia al Entonces no es situación. aunque lo que yo he visto en la experiencia de los urocultivos es que está cambiando, empieza a haber más sensibilidad al nitropreno, pero la resistencia de las quinolonas sigue. ¿Okay? Bueno, entonces tienen dos medicamentos para dar ampírico, ¿verdad? Nitrofurantoína y fosfomicina. Y el urocultivo igual, tienen un urocultivo y entonces ustedes tienen fosfomicina, pueden dar fosfomicina, nitrofurantoína, pueden dar nitrofurantoína. Eviten dar quinolonas por ahora, ¿sí? Está bueno, aunque tenga sensibilidad. Está bueno. Ya con el urocultivo podemos ser más dirigidos. Doctor, Mande. dijo que la nitrofurantoína era para las vías celulares bajas, Bajas. pero ¿y la fosfomicina no importa? O sea, la fosfomicina se puede... Podemos dar en la vía urinaria alta también. Ok. Entonces, ¿mejor fosfomicina? Sí, ahorita se está postulando como de mejor la fosfomicina. ¿Podemos dar metronidazol? Hace lo mismo que la nitrofurantoína. Hace lo mismo que la nitrofurantoína. ¿Cómo que hace lo mismo? Tiene el mismo mecanismo de acción. ¿Quién dijo? Yo. Tiene el mismo mecanismo. Farmacopea Sandoval. Inhibe la... No se confunda. Ya se recordó por qué. El metronidazol tiene sus indicaciones. El metronidazol no es para gram negativos. El metronidazol es para anaerobios, su efecto, y para protozoarios. ¿Verdad? No es para gram negativos. No tiene espectro para gram negativos. No es de amplio espectro.
Es buenísimo para anaerobio, es buenísimo. Es muy bueno para protozoarios, porque tiene mecanismos de acción tan diversos entre el mismo que es difícil la resistencia, pero no tiene efecto contra el coli. ¿Ok? No, perdón, la nitrofurantoína es clase 6, ¿no? Nitrofurantoína, ahorita vamos a hablar acerca vamos a hablar acerca de cómo dar. Aquí en México, más bien, se dice que dosis única, ¿no? Una dosis de fosfomicina, 3 gramos, etcétera, pero la verdad es que en México las dosis únicas no funcionan. Otros dan 3 días, otros dan 7 días. Generalmente nosotros damos de 7 a 10 días. ¿Ok? Pero hay estudios europeos que dicen que dosis única, 3 días, 7 días, realmente eso va a ver de la experiencia de la comunidad. ¿Ok? Una cistitis, máximo 7 días. Una pielonefritis, hasta 21 días por un tratamiento. ¿Puedo repetir eso, por favor? Cistitis, 7 días. Muy bien. Vamos a seguir. Vamos a seguir. UTI recurrente, pues tenemos que... Ahora, la UTI recurrente siempre va a ser en pacientes, generalmente va a ser en pacientes posmenopáusicas, generalmente. Entonces, lo que tenemos que hacer en las UTI recurrentes es que tenemos que mejorar el ambiente, ¿sí? El ambiente el ambiente vaginal y el ambiente uretral. ¿Cómo lo mejoraremos? Porque a mí me llegan pacientes que vienen multitratadas de antibióticos, ¿verdad? Y es que no me quitan cada semana, cada 2 semanas, cada mes estoy infecciones recurrentes. ¿Qué vamos a dar a esos pacientes? ¿Qué más les podemos mejorar para que esos pacientes de alguna manera tengan una flora mejor? ¿Dieta? ¿Mandé? ¿Dieta? Dieta, pues sí, dieta que tenga probióticos, ¿verdad? Dieta con probióticos, ¿qué más? Terapia hormonal local, muy importante, estrógenos locales, vayan anotando eso porque es importante. Ok, estamos hablando, no lo tengo aquí, se me hace que no lo tengo aquí. Siempre hay que reparar o hay que quitar un factor de riesgo anatómico, ¿sí? Porque a veces tiene una piedra y no se dan cuenta nunca, infección, tiene un cálculo. O hay infección y está obstruido, o tiene un prolapso de órganos pélvicos. Todo hay que resolver, ¿se dan cuenta? Hay que resolver el componente anatómico también. Hay pacientes que tienen vejigas neurogénicas, no están contrayéndose, tienen retención de orina. Hay que resolverlo, si no van a estar ahí, ¿se dan cuenta? Pero si el paciente, ya le resolvimos todos los componentes anatómicos, entonces ¿qué más le vamos a dar al paciente? Estrógeno local es muy importante. ¿Ok? ¿Dijeron qué más? Uso de probióticos, ¿verdad? No es un medicamento, es una que se llama Cicran Mix, es una a base de arándanos. Teóricamente el arándano lo que hace es cortar los pilis, como podarlos a la bacteria y de alguna manera la bacteria sale, ¿verdad? Y también esa preparación trae un probiótico, ¿sí? Lactobacilo en la preparación. ¿Qué más? Pues cambiar el antibiótico. Y todas las medidas higiénico-dietéticas que podemos hacerle, que aparentemente no ayudan, pero sí ayudan. ¿Ok? Y otra cosa, ahorita está en boga lo que es una vacuna. Han sacado muchas vacunas, pero ahorita no han funcionado. La que aparentemente está funcionando son bacterias liofilizadas, que se llama Uromune, para que lo tengan en la mente. Son vacunas que se dan sublingual, ¿ok? Entonces, porque por ahí van a tener pacientes. ¿Mande? Sí, son caras. Pues, el tratamiento cuesta 7,000 pesos, el tratamiento por 3 meses. Es ahorita porque es el único laboratorio, ¿verdad? Yo tengo como 3-4 pacientes
que son muy recurrentes, ya los avancé a esta vacuna. Esperamos que a ver cómo le va. Se supone que van a disminuir el tiempo de la recurrencia hasta 2 años. Es los estudios que se hacen. ¿Ok? Vamos a ver cómo nos va. ¿Ok? Vamos a revisar bien al paciente, que no tenga nada, ningún problema anatómico, etc. Y le vamos a dar todas esas medidas. ¿Ok? Ya hay corrección quirúrgica de los puentes anatómicos, reemplazo normal, antibiótico, profilaxia en casos seleccionados. ¿Verdad? Realmente yo no uso el tratamiento profiláctico. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta de infecciones? Todo el mundo tiene que ser experto en infecciones de vías urinarias porque es una de las... Tenemos respiratorias, gastroenterales y urinarias. Y la urinaria es la maltratada, es número 1 de hospitalización por infección en la urinaria. Hay una enfermera me dijo, es que empecé a tener problemas, y pasa, es una amiga mía, me empecé a tener problemas por orinar, y dice, pero tomé ampicilina. La que tiene mayor resistencia a la ampicilina, imagínate, ¿de dónde sacaría la ampicilina? Ya ni se usa la ampicilina. Es historia de la medicina. Lo único que lo usan son los ginecólogos, ¿verdad? En la embarazo. Pero así lo hace la gente, se automedica, se autohace, se autotrata. ¿Se dan cuenta? Y eso es un problema. Bueno, vamos a seguir. También inferior por cateterización, ¿verdad? Pues es un factor de riesgo. Vean ustedes ahí las ondas. Aquí lo importante es si es asintomática no le vamos a hacer nada, ¿verdad? Si es sintomática pues le vamos a dar antibiótico. ¿Ok? Y entonces, de esta infección de vías urinarias se puede complicar, médico, ¿verdad? Se complica. Y entonces vamos a ir a infecciones de tracto urinario alto. Esas sí son las que pueden poner en peligro la vida del paciente. Y entonces vamos a brincar a esas enfermedades. ¿Okay? Voy a poner otro papel. Levántense 5 minutos. Generalidades 2. Levántense 5 minutos.